Hola, bienvenidos a esta cuarta parte del curso de Geometry Notes. Vamos a estar haciendo lo que nos quedó pendiente en el video anterior, que es el práctico donde vamos a hacer la escalera en caracol. Así que bueno, si están listos, vamos a empezar. Muy bien, el archivo final lo tienen para descargar en la descripción del video por si algo no les sale o lo quieren ver o lo que sea. Los que hicieron el video anterior también ya estaba incluido dentro del archivo que podían descargar, pero los invito a que me vayan siguiendo paso a paso para poder practicar y ir entendiendo y familiarizándose con todo lo que vamos haciendo. Pueden empezar cualquier archivo nuevo. Vamos a seleccionar el cubo directamente y vamos a poner nuevo. Si quieren pueden nombrarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es nuestro escalón. De esa manera tenemos una medida y empezamos de a poco a hacer los elementos que necesitamos. El escalón no necesita información de otro elemento porque simplemente va a tener sus propias medidas y después lo vamos a colocar donde necesitamos colocarlo. Entonces vamos a partir de un cubo, buscar cubo. Vamos a estar usando mucho este nodo. Esto lo vamos a desconectar porque no vamos a usar su geometría original. Podemos tener varias copias de este grupo, que es donde vamos a exponer los valores que después van a servir para modificar nuestro objeto. Lo interesante de Geometry Notes y lo especial es el tema de que es procedural. Vamos a hacer un objeto que luego podemos cambiar la cantidad de escalones, su altura y demás, y va a seguir funcionando, digamos. O sea, no tenemos que volver a modelarlo. Para poder darle las medidas a nuestro cubo de manera independiente, en vez de exponer esto afuera, voy a usar combinar x, y, z. Y de esta manera simplemente lo que hace es exponerme los tres hilitos. El hilo violeta o la conexión violeta es básicamente como si tuviéramos tres conexiones grises agrupadas. Es básicamente eso. Muy bien, x va a ser el largo, digamos, de nuestro escalón. En nuestro grupo seleccionamos la x. En mi caso yo les puse subtipo factor para poder tener límites y que no se nos desarme si ponemos 400 metros de escalón, por ejemplo. Vamos a poner su valor por defecto es 0.6. Si lo dejamos en 0, ¿qué pasa? Si yo cambio este modificador por otro y vuelvo a cambiar a este, su valor va a ser 0 y no vamos a ver nada. Entonces los valores por defecto son importantes también. Su mínimo podemos hacerlo 0 si quisiéramos, o 0.1 para que no desaparezca, digamos. Eso lo controlan a gusto. Yo voy a poner valores, pero ustedes los pueden cambiar. Y mi máximo en mi caso fue 1 metro para el escalón. Podemos renombrar, doble clic aquí. Y vamos a ponerle largo. Si vamos a usar algo parecido, podemos duplicar este valor. Renombrarlo, en este caso, a ancho, por ejemplo. Vamos a cambiar los valores por defecto. En este caso son 0.3 para mí. Y máximo 0.5. Y vamos a hacer una última duplicar. Vamos a poner su alto. En este caso es 0.03 por defecto y 0.06 máximo. Otra cosa a tener en cuenta, acá no lo puse, pero estos, cuando están expuestos y no tenemos cliqueado valor único, digamos, se comporta como un fill. Podríamos incluso tocar esto aquí y poner el nombre de un atributo, como hicimos cuando vimos la selección por vértices, un grupo de vértices y demás. Pero en este caso, como no nos interesa a nosotros, vamos a ponerles valor único. Y ahora conectamos este y este. El largo me queda en 0 aquí, porque por más que ponga el por defecto y demás de los valores, también está el valor actual, digamos. Y bueno, ponemos 0.6. ¿Qué hice con el ancho? Vamos a poner 0.3. Y el alto 0.0, que dijimos 3 más o menos. Sí. Bueno, esos valores por ahora están bien. Vamos a ver. Ahí está nuestro escalón en principio. Muy bien, aquí yo le cambié un poco la forma.
hice que el lado que va contra la columna sea más pequeño en el eje Y. Entonces vamos a aplicar un poco lo que vimos en el video anterior de una selección por posición, porque es lo primero que se me ocurrió. Lo que está en negativo X, básicamente lo puedo achicar. Y lo que voy a hacer es tomar mi field posición, separar X, Y, Z, porque es lo único que me interesa es su posición en X. Y en este caso, quiero seleccionar los que no tienen valor en X o tienen valor negativo. Por lo que voy a hacer es ponerle no. Esto lo vimos también. Entonces estoy diciendo que básicamente seleccione los que no tienen valor en X. Ahora vamos a usar setPosition, que nos permite cambiar la posición de los elementos de una geometría. Y vamos a usar nuestra selección. Vamos a ver lo que estamos haciendo. Y ahora lo que me interesa es achicar o escalar su posición, pero solo en el eje Y. Si no, se me achicarían todos hacia el centro, hacia abajo, digamos, también, ¿no? Vamos a verlo un poquito. Entonces lo que voy a hacer es tomar su posición actual, que la tengo, podría tomar de aquí, pero para no confundir, hago un nuevo nodo. Voy a usar multiplicar con un nodo de matemática de vector y voy a multiplicar su posición en X por 1, 1 y 1 por ahora, ¿sí? Y lo voy a reconectar en posición. O sea, estoy reemplazando su posición por, en este momento, lo mismo. Ahora, si yo... Recuerden que tengo seleccionado solo este lado, ¿no? Entonces, si yo escalo en este eje, me los va a aplanar hacia abajo, digamos, o hacia el centro del eje Z, que no es lo que quiero. Si lo hago en Y, es exactamente lo que quiero. Y yo en mi caso, eso lo pueden manejar también. Yo le puse 0.3, o sea que va a ser un tercio del ancho. Y por ahora lo vamos a dejar ahí. Vamos a seleccionar todo para Control J para saber que esto es nuestro escalón. Botón derecho, renombrar, escalones. Vamos a hacer también lo que sería la columna, porque vamos a necesitar la medida del escalón y de la columna para ver dónde vamos a poner nuestro espiral. Si yo pongo un cilindro, va a estar su centro en el medio, podríamos ajustarlo y demás, pero para hacerme la vida más fácil, voy a utilizar una curva línea, que puedo elegir de dónde parte y hacia dónde va. Como principio voy a dejar el 0, que es lo que me interesa, esté apoyado en el piso, y el final va a ser su altura, digamos, ¿no? Entonces, para poder acceder a cambiar ese valor y no cambiarle estos dos, voy a poner un combinar. Y esto va a ser ahora mi altura de escalera o columna. Vamos a copiar esto, que lo podemos hacer, Shift-D, duplico. Y esto que está aquí ahora pasa a ser mi alto columna. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear aquí más y vamos a poner panel. Y dentro de ese panel vamos a poner los tres valores de nuestros escalones. Ahí dice en el panel o después. Vamos adentro. Ancho lo mismo, alto lo mismo. Y a este panel le vamos a poner escalones. Vamos a hacer lo mismo para la columna. Y a esto lo vamos a renombrar alto. Acá en realidad entra una cosita más que nosotros vamos a hacer. Vamos a poner un nuevo input fuera. Y le vamos a llamar alto escalera. Porque yo le puse que al alto de la escalera le podemos agregar un poquito más para que la columna sobrepase, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, ese alto escalera lo voy a guardar, después lo vamos a hacer cuando estemos viendo la espiral. Pero lo que sí voy a hacer es que este alto que hicimos acá sea... ¿Cómo fue que le puse yo? Bueno,
No fui muy creativo con el nombre, pero le pueden poner como quieran, pero alto final es para cuánto se le agrega al final de la escalera para la altura de esa columna. Y vamos a entonces utilizar el alto escalera, o sea, nuestra curva va a ser el alto de escalera más ese alto final que tiene. Entonces, matemática, vamos a agregar al alto escalera el alto final. Vamos a poner aquí. Por ahora, el alto de escalera vamos a ponerle 5 metros, creo que le puse yo. Mínimo, pónganle lo que quieran. Y máximo, no necesariamente tiene que tener, pero ustedes ven. Acá podemos poner si quieren distancia. Y entonces les quedan metros. Es práctico para entender. 5 metros. Y al alto final, lo podemos poner también en este caso en distancia. Vamos a ponerle 2,5 metros. Mínimo 0. Puede ser que no sobre, llegue hasta ahí nomás. Y máximo, no sé, 3 metros, 4 metros si quieren. Muy bien, ahora vamos a convertir esta curva a mesh para poder darle volumen, digamos. Vamos a usar curve to mesh, curva mesh. Y vamos a usar un círculo, curva círculo, para darle ese perfil o ese volumen. Este radio va a pasar a ser el radio de nuestra columna. Vamos a conectar esto aquí y ver qué tenemos. Ahora con esto, como pueden ver, controlamos eso. Lo vamos a exponer también, radio, y vamos a ver dónde eso lo tiene que ir en columna. Yo usé como por defecto 0,09 y máximo 1 metro. También lo pueden ustedes ver. Muy bien, eso es todo. Podemos ordenarlo un poquito como les parezca. Seleccionamos todo, control J, columna. Ahora sí tenemos todo lo necesario para tomar en cuenta y vamos a hacer nuestra espiral. Existe justamente, y por eso yo pensé en usarlo, una curva espiral. Si la conectamos vemos más o menos lo que es. En el caso de la escalera, lo que vamos a hacer es que el radio inicial, que es el de abajo, y el radio de arriba sean el mismo. O sea, les vamos a dar el mismo valor. Vamos a duplicar esto. Tenemos alta escalera, ya directamente lo podemos conectar aquí a la altura total de la espiral. Tenemos su radio y el radio en este caso, porque en la espiral vamos a poner la baranda, el borde del escalón, digamos. Y entonces lo que necesitamos es que, vamos a por ahora ponerle 2 para verlo bien, y vamos a mirar desde arriba. Necesitamos que el radio sea el radio de nuestra columna más el largo del escalón. Y es exactamente eso lo que le voy a dar. Tenemos largo de escalón, matemática, add, agregar, radio, que no le cambié el nombre, vamos a ponerlo acá, radio de la columna. Y esa suma lo voy a conectar en mis dos radios, el inicial y el final. Vamos a cruzarlos para que, total, no cambie nada, queda mejor. Nuestra resolución son cada puntito que hay en esa línea es donde luego voy a instanciar mis escalones. Por lo tanto, mi resolución es mi cantidad de escalones. Vamos a armarle un grupo a escalera. Nuevo panel escalera. Vamos a poner alta escalera. Y ahora vamos a agregar resolución. Ponemos número o escalones directamente. Ponemos ahí adentro. Rotaciones lo voy a dejar así en float porque puede alguien necesitar, no sé, una vuelta y media para llegar a salir digamos, desde esta posición y llegar de repente
hacia el piso de arriba en esta dirección y no de vuelta completa, digamos. O sea que lo vamos a poner así. Rotaciones. Lo vamos a poner aquí también. Y básicamente eso sería todo lo que necesitamos para nuestra espiral. Esto lo vamos a usar en varios lados. Vamos a estirar esto un poquito solo para tener una conexión ahí. Y voy a hacer mayúscula, botón derecho del mouse, arrastro hacia abajo y creo esta nueva conexión. Puedo crear una segunda y aprieto con la G y me la llevo hacia abajo. Esto es lo que me interesa. Puedo cortar acá con control, botón derecho del mouse, arrastro. Y voy a usar un nodo que es instanciar en puntos. Muy bien, aquí le entrego los puntos donde quiero poner instancias, que serían los puntos de toda mi curva. Y aquí voy a poner las instancias que son mis escalones. Vamos a conectar en principio esto y ver qué está pasando. En principio los escalones no están alineados a nada, entonces simplemente mantienen su posición inicial y son instanciados por su centro en los puntos de esa curva. ¿Okay? Lo primero que tengo que hacer es ver cómo hago yo para que todos estén alineados apuntando hacia la columna, digamos, hacia el centro. Y la forma de hacer esto es alinear alguno de sus ejes con un vector. En este caso quiero el vector que apunta hacia el 0. ¿Cómo encuentro ese vector? Es bastante simple en este caso. Para encontrar un vector entre dos posiciones, restamos las posiciones. En este caso, como una es 0, no necesito ni siquiera restársela. Entonces vamos a usar la posición de ese objeto, que básicamente es el vector que estoy buscando para alinear. Si pueden ver, para este escalón va a ser este, para este escalón va a ser así, y bueno, eso es lo que vamos a intentar aquí. Vamos a usar alinear rotación a vector. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Alinear una rotación existente, que en este caso no tiene ninguno, o sea que lo dejamos así como está. Y vamos a poder decirle qué eje quiero alinear. En este caso quiero alinear su X, que es este eje, no el Z, porque si no me los alinearía por su eje Z. Quiero alinear X. Y lo quiero hacer, podemos dejarlo en auto, que buscaría la mejor opción automáticamente según el caso, pero en este caso sabemos exactamente lo que queremos hacer. Yo quiero que alinee X con el vector que le voy a dar, usando como pivot o qué eje es el que rota para alinear esa X, y en este caso yo quiero que rote Z para que sean alineados. ¿Ok? Entonces pongo Z aquí. O sea que es como si los clavara en el eje Z y los hiciera girar hasta que se alineen con el vector que les voy a dar acá, que es este para este caso. Ahora vamos a conectar aquí, le voy a decir a este vector, para cada uno es diferente obviamente, ¿no? Y vamos a conectar rotación en rotación. Vamos a ver cómo todos los escalones se alinean con su posición, digamos, con respecto a 0. Todavía me falta corregir algo. Están siendo instanciados por su centro en ese borde, ¿no? Vamos también a traer nuestra columna para ver también esto. Join Geometry, unir geometría, conecto aquí y vamos a conectar nuestra columna. De esta manera los dos van a aparecer. Estoy uniendo básicamente dos geometrías. Vamos a conectarla afuera porque ya esto es un poco lo que está tomando forma nuestra escalera. Bueno, ¿cómo corrijo esto? Siempre que instanciamos algo se instancia por su punto de origen, digamos, o centro, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es usar una cosa que se llama trasladar instancias. ¿Qué pasa? Si yo conecto esto, lo interesante de esto es que tiene
para poder hacerlo localmente. Si yo no lo tengo apretado y los muevo en X, se mueven en el X global, digamos. Si lo pongo en local, se mueven en su propio X, como están rotados, cada uno su X apunta hacia el centro. Y lo que quiero hacer es exactamente moverlos en negativo X, como pueden ver, la mitad de su largo. Y para eso lo que vamos a hacer es tomamos esto, Shift D, lo traemos aquí, y vamos a tomar el largo, multiplicar por 0.5, que sería la mitad. Esto lo voy a conectar porque quiero afectar solo su posición en X. Ahora vamos a cambiar algo. Combinar X, Y, Z en X. Y como dije, lo que quiero es moverlos en negativo X, la mitad de su tamaño. O sea que en vez de multiplicar por 0.5, lo multiplicamos por menos 0.5. Esto lo conectamos aquí. Y ahora tenemos pegado, digamos, a la columna. Control H para esconder lo que no usamos. También está tomando en cuenta la posición aquí de la espiral, el radio de mi columna. Por lo tanto, si yo cambio el radio de mi columna, también respeta y los escalones permanecen pegados, digamos. Bastante bien. Ya tenemos una escalera que sube. Lo que nos pasaría es que sería bastante peligrosa. Así que vamos a agregar la baranda. Recuerden de grabar seguido por si se les cae o lo que fuera. Y acá tenemos un tema a resolver. Como yo la cantidad de escalones me cambia la resolución de la curva también, como pueden ver. Si yo utilizo esto para mi baranda, va a tener esas esquinas que no quiero. Yo quiero que sea, que continúe, ¿no?, la curva. Por lo tanto, voy a tener que hacer un resample curve, que es como asignarle más puntos a mi curva, o una cantidad determinada de puntos a mi curva, ¿sí? Y luego, si yo agrego puntos aquí, no están a la distancia correcta. Entonces, luego pasar todos esos puntos a la distancia que tiene el radio de la escalera, digamos. Muy bien, vamos a hacer eso en nodos ahora. Vamos a traer nuestro grupo para no estar tirando las conexiones y tapando todo lo que estamos haciendo o confundiendo. En principio vamos a ir probando. Resample Curve lo que hace es cambiar el número que sea que tiene por el número que yo le digo. ¿Ok? Como pueden ver, la resolución cambia, pero las posiciones se mantienen en las que estaban antes. Entonces no me sirve en sí. Lo que vamos a hacer aquí es, luego, y esto puede ser un poquito más complicado, pero es la manera que encontré para hacerlo sin tener que hacer una nueva curva espiral y complicar bastante las cosas. Lo que vamos a hacer aquí es un set position. Para esto voy a partir de su posición actual y quiero descartar su posición en Z, porque si les voy a decir que los puntos tienen que estar a la misma distancia del centro, Z me los va a dejar, digamos, todos a una distancia que no es lo que yo quiero. Quiero que todos estén a la misma distancia del centro, solo para los ejes X e Y. Para eso voy a multiplicar mi posición 1, 1 y 0. Ahora lo que voy a hacer es utilizar algo que se llama normalizar, que va a poner a todos los puntos a 1 de distancia de 0. Vamos a conectar esto a nuestra posición. Voy a reemplazar la posición. Estamos generando un círculo, pero están todos a 1. Si yo cambio cualquier cosa aquí, mi radio, no va a cambiar nada. Porque esto está reemplazando y diciéndole a 1. Todos a 1. Muy bien. Con esto logré que estén a la misma distancia. Ahora tengo que devolverles
a qué distancia tienen que estar. O sea que voy a multiplicar este 1 por el radio. Y tengo otra cosa. No quiero reemplazar su posición en Z. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos eso. Y esto quiero explicarlo. Si yo hubiera dejado esto aquí, los puntos también está haciendo que los puntos estén a 1 de distancia en cuanto al eje Z. Puede ser complicado de entender, pero lo importante es que yo no quiero que tenga en cuenta eso y solo me trabaje X e Y. Lo voy a escalar. Escala lo que hace es multiplicar todos los ejes por un valor. Y en este valor voy a usar esto que está aquí, que es el radio más el largo, que sería el total del radio de nuestro espiral. Y va en escala. Conecto esto. Y volvemos a tener el mismo distancia, digamos, del centro. Si yo ahora cambio mi radio y demás, ahora sí es dinámico nuevamente. Lo único que me falta es decirle que no quiero que me reemplace la posición que tenían en Z, solo la posición que tenían X e Y. Para esto vamos a hacer dos cosas. Uno, separar X, Y, Z acá. Y de mi posición actual, o sea, previa a este cambio, que es esta, voy a separar para usar su valor en Z. Y ahora voy a combinar estos dos. No se preocupen si no lo entienden, está para el que lo pueda entender. Simplemente estoy trabajando la matemática para poder poner todos mis puntos nuevamente a la distancia que forman, digamos, esa espiral sin esas esquinas. Voy a usar de la posición nueva que armé, X e Y, y de la posición vieja, digamos, Z. Y esto es lo que voy a reemplazar. Y ahora si vemos el cambio después, tenemos nuestra espiral con una resolución que podemos cambiar aquí sin afectar la cantidad de escalones, que era el objetivo. Vamos a ponerle 120. Y esto lo vamos a traer aquí. Esa cuenta ahora es resolución. Vamos a crear un nuevo panel para nuestra baranda. Panel. Baranda. Vamos a poner la resolución ahí adentro. Esto lo podemos acomodar un poquito. Ahora lo que me interesa de esta baranda, que está a la altura de los escalones, digamos, es generar copias o tener a partir de esta varias barandas para poder cambiarlo cuando yo quiera. Para eso voy a usar duplicar elementos, que hace exactamente eso, y lo interesante es que tiene un número de duplicado o un número de índice de duplicado que podemos usar luego para afectarlos de forma diferente. Voy a conectar aquí. En este caso lo que quiero duplicar no son los puntos, lo que quiero duplicar son los splines. Conecto. Y aquí ahora vamos a manejar el número de copias. Por ahora están en la misma posición, por eso no vemos ningún cambio. Vamos a usar un set position. ¿Y ahora qué pasa? De vuelta vamos a las selecciones. Si yo lo muevo, se mueven todas a la vez porque no está diferenciado, ¿verdad? En este caso, en vez de seleccionar una, lo que voy a hacer es darle un valor diferente a cada una. Entonces voy a tomar su índice de duplicado, que me va a dar un valor diferente para cada curva. Y voy a usar mathNode. Y acá voy a usar algo que se llama multiplicar y agregar.
Y ahora voy a explicarles un poquito por qué. Por ahora no agrego nada. Y voy a multiplicar por 0.2, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está tomando el número de índice, que son, vamos a poner 3 copias. 0, 1 y 2 se llaman, y lo está multiplicando por un valor. Entonces 0 va a quedar quieto en su lugar, porque es 0 por 2, por 0.2 es 0. La que tiene índice 1 se va a poner en 0.2 y la que tiene índice 2 se va a poner en 0.4. Esto lo voy a combinar para acceder a Z, conectado en Z, y offset. O sea, que se mueva para arriba este valor multiplicado por su índice. Pero ¿qué pasa? No me interesa una barra en el piso, o en cero, digamos. Entonces lo que hago es agregarle también el mismo valor. 0.2, 0.2. Agregado. Entonces, además de un multiplicar, le agrega 0.2 a todos. Entonces, el primer índice está a altura 0.2, el segundo a 0.4 y el tercero a 0.6. Se podría hacer también multiplicando y agregando uno a mi índice antes de la multiplicación. Por ejemplo, add 1. Y el efecto sería el mismo. Pero bueno, para que veamos diferentes formas de hacer las cosas. Bueno, esto tenemos que exponerlo. Vamos a tomar esto de aquí. Me interesa poder fijar una altura para mi barra. Vamos a conectarlo para que sea un poco más visible lo que estamos haciendo. Bueno, me interesa darle una altura a mi barra y que por más que yo cambie la cantidad de barras, no cambie mi altura. Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy un alto ahora y después cambio el número de barras, sigue tomando altura y no es lo que quiero, no me parece que sea correcto como control. Entonces lo que voy a hacer es definir un alto. Vamos a nuestra baranda, crear un nuevo input, altura. Vamos a ponerle instancia. Vamos a poner que 0.5 por defecto. Mínimo 0.1, no sé lo que quieran. Y máximo que 1 metro de altura. No tengo idea, pero bueno, ustedes ven. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a dividir por mi número de barras. Y esto vamos a ponerlo aquí también. Escalones, valor único. Hay varios que no lo cambié. Resolución, altura. Muy bien. Y ahora nuestra cantidad lo ponemos aquí. Número, cantidad, no sé. Barras. Voy a dividir la altura por la cantidad de barras. No, este no es mi altura. Estoy haciendo mal. Esta es mi altura de las barras. Y lo voy a dividir por la cantidad que hay. Entonces así me va a dar la distancia que yo quiero que haya entre una y otra. Conecto esto aquí y aquí. Traer esto acá. Control H. Vamos a poner acá que tenemos en 0 algún valor. Ahora, como pueden ver, si yo le doy una altura, después cambia la cantidad y se comporta más de manera lógica. Barras también, sacamos esto. Vamos a poner, cantidad sería una locura, 5 capaz. Una cosa que me quedó pendiente es que en la resolución yo también lo multipliqué por la cantidad de vueltas. Acá, resolución, multiplicar. No, sí. Más. Multiplicar por vueltas, vueltas, vueltas o rotaciones. Porque de esa manera si yo agrego más rotaciones, no pierdo la resolución.
Si no lo hiciera, es un número que no es dinámico y en algún punto, como ven, pierde resolución porque hay muchos más vueltas a hacer y con la misma cantidad de vértices. Al multiplicarlo, solucionamos ese tema. Ahora le vamos a dar volumen a esto. Una cosa que me quedó pendiente también, esto así como lo ven, pueden poner cuando hicimos el curva mesh, llenar finales. Y acá vamos a hacer lo mismo. Curve to mesh. Vamos a conectarlo directo así no perdemos la conexión aquí. Y aquí vamos a crear otro círculo. Curva, círculo. Vamos a bajar esto porque si no va a ser enorme. También podemos poner el fill para que no quede vacío acá. Vamos a duplicar esto. Vamos a poner el radio aquí. Este radio va en baranda. Radio. Control H. Control J. Baranda. Y vamos a ahora hacer las barras verticales. Vamos a tomar otra salida aquí y vamos a poner instanciar en puntos. Les recuerdo, esta de aquí tiene la misma cantidad de puntos que los escalones. Si tomara después el resample, nos va a dar miles de barras porque hicimos este cambio de resolución, digamos. Entonces, vamos a poner así. Estoy poniéndolos en donde están los escalones, las líneas. Y le voy a dar la altura que tiene la altura de la barra. Para eso voy a usar otra vez un curva línea. Es lo que voy a instanciar en esos puntos. Y voy a hacer que su altura en Z sea igual a la altura de la baranda. Copio esto, Shift D, Alt P para sacarlo de adentro del grupo o del marco. Y vamos a tomar de nuestra baranda la altura, combino X, Y, Z. Pongo aquí y se lo pongo a su final. Conecto esto y vamos a ya conectar aquí también. Para poder irlo viendo. En mi caso yo saqué la primera y la última para que quede flotando la última parte. Además podemos poner después un final como hicimos, es simplemente también para aprender algo más. Entonces vamos a usar como selección, vamos a usar un campo también. En este caso endpoints. Y lo que hace esto es seleccionarme de los splines que tenga donde yo evalúe. ¿Cuánto tomo desde el principio en puntos? ¿Qué tantos puntos tomo desde el principio y qué tantos del final? Por ejemplo, si yo hiciera esto, estoy seleccionando solo el primer punto en una curva y nada más. Esto, tomo el primero y el último punto en una curva y bueno, puedo elegir los dos primeros y el último y así. Lo que voy a decir, en mi caso lo que me interesa es el primero y el último. Voy a poner no, que no sean el primero y el último, y esta es la selección donde voy a poner varas, o sea que el primero y el último no van a estar. Por último ponemos Curve to Mesh. Vamos a usar otro círculo. De vuelta tiene que ser quizás así.
Entonces aquí vamos a usar, necesitamos las curvas cuando ya fueron duplicadas y les cambiamos su posición. O sea que vamos a tomar de ahí. Y en este caso vamos a hacer instanciar en puntos. Vamos a tomar este Shift-D o lo pueden volver a traer. Y en este caso me interesa solo las puntas, o sea que no pongo el no. Vamos a cambiar esto un poquito. Sí, vamos a usar una esfera. Podrían traer un objeto hecho por ustedes si quisieran cambiarles la forma ahí en el final con un Object Info. Nosotros vamos a usar algo simple. Radio, vamos a bajarlo. No tengo idea acá cuánto, pero vamos a empezar con algo pequeño. Set Shade Smooth para que no se vea facetado. Conectamos. Vamos a conectar aquí. Son gigantes todavía. Eso lo pueden también si quisieran sacar para ponerlo en nuestro output para cambiar el tamaño. Bueno, no vamos a perder tiempo ahí. Si quieren, por ejemplo, lo que hice yo fue poner un switch acá, que simplemente cambia con esto una u otra salida. Y lo vamos a conectar aquí. Y vamos a hacer que cuando es verdadero, aparecen las finales, o sea, cuando esto está activo. Y si no, no aparecen. Y eso es lo que vamos a exponer aquí. Y el switch lo llamamos, no sé, finales. Y lo ponemos en baranda también. Muy bien. Creo que tenemos más o menos todo. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos cantidad de barras. Tenemos, bueno, la resolución no es importante, pero funciona. Tenemos la altura de la baranda. El radio. La escalera le podemos poner los escalones que queremos. Controlamos la altura de la escalera. Total. La cantidad de vueltas que da para llegar a esa altura. La columna puede tener la altura de la escalera o sobrar. Y tiene un radio que también funciona con todo. Y tenemos los escalones con todas sus medidas funcionando. Muy bien, espero que les haya gustado. Es largo, así que este video va a ser solamente el práctico y vamos a encontrarnos en algunos días para continuar con el curso. Gracias por su apoyo. Recuerden, cualquier like, comentario, compartirlo, lo que sea, ayuda a que se difunda y el canal crezca y podamos seguir haciendo videos para más gente. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.